Y unidos hacemos Cuba. Estamos en el Alegrón de la Mañana en el programa Marcando la Diferencia y se acerca el Día Internacional de los Trabajadores. Y qué bueno poder conversar con el máster Rolando Lamas Machado, quien es el historiador de nuestro territorio. Hoy hablamos de la historia de los trabajadores cubanos. Buenos días. Sí, buenos días, Noemí. Buenos días también a toda la audiencia de tu programa. Bueno, vamos a hablar acerca de la historia de los trabajadores cubanos. Bueno, sí, queremos profundizar o esbozar un poco el tema a partir de que próximamente vamos a estar celebrando un 1 de mayo más, que se caracteriza por los trabajadores cubanos y de todo el mundo de una u otra forma de manifestar su apoyo, en el caso nuestro, con la revolución y el socialismo, y en el caso de otros trabajadores a nivel planetario de continuar exigiendo sus reivindicaciones. Pero bueno, el movimiento obrero cubano hay que verlo en dos momentos fundamentales. Uno antes de 1959 y otro posterior a 1959 o durante 1959. Y en todo el decurso existen hitos que es importante que los compañeros, no solo cubanos, trabajadores cubanos y de todo el mundo conozcan. Hay hitos que no deben perderse de vista. Tal es el caso de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, que se crea en agosto de 1925 y que tuvo en Alfredo López su máximo exponente. Una Confederación Nacional Obrera de Cuba que, si bien es cierto, tuvo que actuar bajo condiciones de ilegalidad, dio al traste con el gobierno tiránico de Gerardo Machado a partir de la huelga que él lideró esa Confederación Nacional Obrera de Cuba en agosto de 1933, y fue muy importante su labor. Esta Confederación Nacional Obrera de Cuba ejerció un importante papel para que se creara una asamblea constituyente y en correspondencia se creara la Constitución, la llamada Constitución del 40. Posteriormente, debido a su importancia en la arena pública y el papel divisor de los gobiernos de turno, hizo que esa Confederación Nacional Obrera de Cuba tuviera que disolverse. Pero el movimiento obrero cubano, sus principales líderes, ya a partir de 1939 organizaron la Confederación de Trabajadores de Cuba. Y esa es la fecha o el año que marca la creación de la Central de Trabajadores de Cuba, con el nombre de Confederación Nacional de Trabajadores de Cuba, Confederación de Trabajadores de Cuba. Esta organización, si bien es cierto que desarrolló un importante papel en aras de la reivindicación del proletariado cubano, de los trabajadores cubanos, también fue agredida, fue asediada. Y tal es el caso que a partir de 1900 o a finales de la década del 40 se aprueba una ley que estipulaba aumentos de salario, nuevas plazas para profesores y otros trabajadores, otros gremios sindicales cubanos, y lo que hizo el gobierno o los gobernantes de turno fue adoptar esos acuerdos para enriquecerse en detrimento de esas reivindicaciones proletarias. Eso hizo posible que esa Confederación de Trabajadores de Cuba comenzara a llamarse por el propio pueblo, por los propios trabajadores, CTK, que en la historia del movimiento revolucionario cubano hay que verla a partir de ese contexto histórico como un ente que sirvió a los designios del imperialismo y a los designios también de esos gobernantes de turno. Hay un caso que es muy nefasto en la historia del movimiento obrero, que lo permeó, que fue Eusebio Mujal. Y bueno, ya a partir del triunfo revolucionario, a partir de enero de 1959, como el gobierno revolucionario cubano comienza a dar paso en el fortalecimiento orgánico de ese movimiento obrero, se comienza a llamar por la transformación que ocurre la CTC, Central de Trabajadores de Cuba, y de ahí en lo adelante, ¿qué ha caracterizado esa Central de Trabajadores de Cuba? La unidad, la reivindicación, el derecho de los trabajadores a vivir en plenitud y así sucesivamente. Claro, después del triunfo de la revolución, toda la vida de los trabajadores en nuestro país
cambió para siempre. Así mismo. Con derecho a que se le exija y que ellos puedan exigir también sobre sus derechos ante la vida y ante el trabajo. Por eso nuestro mensaje en este 1 de mayo de que la revolución para los trabajadores tiene que continuar siendo socialista y solo puede socialista ser. Porque unidos hacemos Cuba. Unidos hacemos. Bueno, y también aprovechamos hoy para hablar de un libro a propósito del aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria. Vamos a propósito del aniversario 60 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, sí, que se fundó en el año 1961. Queremos darle la promoción a este libro, Historia de la Reforma Agraria en Cuba, de Orlando Bayos Arlé, un libro muy importante que en su articulado se pueden deleitar los amigos oyentes con temáticas muy sugerentes, por ejemplo, los antecedentes económicos y sociales que imperaban en Cuba durante el periodo republicano, el programa de Moncada, la Asamblea Campesina de Vegas de Ibacoa, el Congreso Campesino en Armas, hasta llegar a la segunda ley de reforma agraria que también se aprobó en años posteriores, después de 1959. Bueno, es un libro muy importante para los interesados en el tema. Es de la editorial Ciencias y Sociales, fue editado en el 2003 y está a la disposición de todos los que quieran consultarlo en la oficina del historiador, radicada en el museo de nuestra localidad. Bueno, pues muchísimas gracias al máster e historiador de nuestro territorio, Rolando Lamas Machado, por acercarnos a la vida de los trabajadores en Cuba antes del triunfo de la revolución y después del triunfo de nuestra revolución. Así que muchísimas gracias a Rolando Lamas, que a través de las redes sociales y a través del programa Marcando la Diferencia compartió con ustedes y nosotros.